Y por el sanguchito del feriado y porque me estaba viniendo haciendo el seminario, y bueno, estaba complicado con otras cosas. Y seguimos complicados un tiempo más. No sé, no, bueno, es más complicado que antes. Ahora es más complicado. El, la idea, esto es una charla que di en Chile en marzo. Más o menos desde esa fecha no volví a trabajar, debería haberlo hecho, mi portfolio me están puteando, pero bueno, no volví a trabajar mucho en este tema. Y es un poco como algunas, como ustedes han hecho, trabajo con alguna gente que es de PES, con otra gente que es de probabilidad, entonces intento tirar a veces para el lado opuesto al que es la mayoría. Eso nos queda. Como la vida, digamos. Y bueno, entonces este es un problema que arrancó siendo, que tiene una motivación muy matemática de ecuaciones funtivas parciales, que después lo fuimos vinculando con algunas cosas más de probabilidad estadística, y bueno, y fuimos incorporando algunas cosas como el de random geometry graph, que a mí me interesaban en particular. Bueno, este es un trabajo con Julio Rossi, que ahora está en Torcuato Di Tera, con Alfredo Miranda, que es doctor en la UBA, también lo doctorado a finales del año pasado, y Aurelia de Salles, que está en París Este, en Créteil. Aurelia viene como parte del convenio con el CNRS, viene 6 meses en septiembre. Espero trabajar antes en esto para terminarlo cuando ella llegue y avanzar en otras cosas. Pero bueno, en particular va a dar una charla en seminario en segundo semestre y quizás algún curso corto de esto. Entonces, primero, la idea es ir hacia lo que es un grafo lateral geométrico, un random geometry graph, y como el modelo, el paso cero de eso es lo que son los grafos de Erdős-Rényi. Los grafos de Erdős-Rényi no tienen geometría, uno tiene n vértices y cada arista se pone con probabilidad P de forma independiente. Entonces, en particular, cada vértice tiene un valor esperado de grado, que es P por n-1, y no hay una condición geométrica que diga algo así. Si X está conectado con Y e Y está conectado con Z, vos no sabés absolutamente nada sobre cómo es la conexión de Y de X con Z. O sea, nosotros queremos un poco romper esa propiedad, o sea, hacer lo siguiente, que el hecho de que X esté conectado con Y e Y esté conectado con Z nos diga algo sobre la conexión entre X y Z. Eso es lo primero que me introducir el modelo, y hay muchas formas de hacer eso, voy a plantear una, y esa es un poco la idea detrás de lo que es un grafo lateral geométrico. Perdés independencia, pero ganás, en términos de un modelado más realista, ganás en otras cosas. En particular que hay geometría. Bueno, entonces, ¿cómo podemos introducir esas relaciones? Entonces, lo que hay que incorporar es como un modelo latente geométrico, donde esto se lo robé a. Ay, ¿cómo se llama Milos Rax y la imagen, digamos, y Sebastián Bouvet. Tienen un survey sobre el conocimiento estadístico en grafos. Bueno, entonces, un poco es, acá, ¿qué me dice este triángulo? O cómo lo tengo que pensar. Es, si acá hay una arista, eso quiere decir que esos dos puntos están cerca. Si acá hay una arista, esto quiere decir que esos dos puntos están cerca. Entonces, por triangular, esto tengo como una cota para donde están estos dos puntos. Entonces, si estos dos están cerca y estos dos están cerca, bueno, es probable que estos dos estén cerca. Entonces, esto quiero que sea más probable que esto, que me dice que si estos dos están cerca, estos dos están cerca, pero estos dos están lejos. ¿Ah? Y esto es como el caso complementario.
Si estos dos están lejos, bueno, más probable que estos dos también. Perdón para los del Zoom que no ven mi mouse. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sorteamos una sucesión de variables I y D uniformes. Pueden no ser uniformes y eso va a cambiar algunas cosas de lo que vamos a hacer, pero te complica las cuentas solamente, pero no cambia sustancialmente nada. Y tomamos una sucesión que tiende a cero, que van a ser como los radios, el umbral de conexiones. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, los vértices van a ser los puntos, voy a tener siempre n vértices, y dos puntos van a estar conectados si su distancia es menor que r. Entonces acá hay un juego que cuando vos creces n, el radio te va a decrecer, entonces el grafo te está cambiando todo el tiempo. Esto lo acoplo de la siguiente manera, o sea, voy agregando los vértices, voy sorteando de a uno, ¿no? O sea, no es que para pasar del modelo de n al modelo de n+1 sorteo todo, porque eso está bien, tiene la misma distribución, pero no me permite probar cosas con acoplamiento. Pero fíjense que lo que es importante, no sé si lo dice después, n sub x es la notación para el entorno de x, y c sub n para componente maximal conexa de todo el grafo. Fíjense, ahí ya pasó. Fíjense que el conjunto, o sea, las conexiones van cambiando con n. Porque agrego 1, también vos decís, no es solo agregar 1, sino que el Rn puede haber disminuido mucho, y entonces el conjunto de conexiones cambió un montón. Ahí tengo como un parámetro a setear, que es el Rn, y esencialmente es la velocidad a la que el Rn se va a hacer. Es monótono. Sí, puede no serlo, pero te conviene pensar en monótono. No hay. Sería medio gato. Quizás en algún modelo te sirve pensar en monótono, pero deberías pensar en monótono. Entonces, acá esencialmente lo que importa, o lo primero que importa, es como Nerdos-Rényi. O sea, Nerdos-Rényi vos tenés el grado esperado es n por p, n-1 por p, digamos, pero es del orden de n por p. Acá el radio esperado, el grado esperado de un vértice es del orden n por r a la d. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, de forma bastante básica, hay tres regímenes. Uno donde ese grado esperado tiende a cero, un régimen esparso. Es la dimensión en la que estoy. Ah, pensé que era una dimensión. No, es la dimensión en la que estoy mirando las cosas. O sea, en particular, pensemos en. Para lo que voy a hacer los dibujos y todos en D igual 2, se puede hacer en D más grande. No. Te cambia algunas cosas, pero en otro resultado que voy a contar sí cambia el D. Importa que el D sea muy grande. En los nuestros no cambia mucho cuál es el D mientras sea mayor que 2. Mayor o igual que 2. Pero bueno, esos dos resultados son complementarios en un sentido. Bueno, después tengo un régimen que es el límite termodinámico, que es cuando el grado esperado converge a una constante. Ahí se pueden hacer otras cosas. Y después el régimen denso, donde el grado esperado converge a infinito. Si uno quiere tener un grafo conexo en el final, tiene que estar en el régimen denso. Y ni siquiera alcanza a estar en el régimen denso, hay que ir un poquito más. ¿Tá? Si vos querés que el grafo sea conexo. Con probabilidad 1. Con probabilidad 1. ¿Sí? En el primero, la componente conexa maximal tiene orden log n, en el segundo va a tener un orden de polinomio, o sea, va a capturar t por n. Eso a partir de un n. Sí. Todo esto uno lo piensa tomando límite, o sea, con probabilidad 1 cuando n tiene infinito. Después vamos a ver que algunas cosas en realidad suceden a partir de un n, pero de un n aleatorio. Es lo mismo que como que se sucede. Bueno, entonces nosotros nos interesa el régimen denso, queremos tener algo que sea conexo, incluso estamos bastante interesados en tener algo más.
Hay dos umbrales de n r a la d sobre log n. Cuando eso va para 0, eso corresponde a un régimen de subconectividad. Vas a tener puntos aislados, y lo que te dice ahí es que vas a tener puntos aislados. Vas a tener una componente maximal que va a ser casi todo, pero vas a tener puntos aislados. Cuando vas a la constante, tenés ahí una transición de fase, eso no importa. O sea, es muy interesante, importa, pero no importa esta charla. Y cuando tenemos el régimen de superconectividad, que ese cociente, o sea, que el grado crece más rápido que logarítmicamente, tenemos asintóticamente un grafo conexo. Entonces, en particular, asintóticamente la componente conexa maximal es todo. Si a alguien le interesa esto, hay una referencia bastante clásica, que no es sencilla de leer, está muy bien escrita, pero tiene resultados muy técnicos, que es el libro ese de Penrose, se llama Random Geometric Graphs. Yo lo tengo. Y no lo encontré en bibliotecarios. Hay una versión, pero que tiene todo compaginado. Aviso porque ya. Entonces, ¿cuál es la...? Esto es medio ficticio, porque esta no fue la motivación inicial. La motivación inicial, después se lo cuento, voy a resolver un problema de EPDs en un grafo lineal. Pero después encontramos. Entonces, es un problema, esta motivación es un problema de clasificación semisupervisada. Uno tiene esencialmente dos etiquetas. Eso es tener una función G desde un conjunto A, que tiene las etiquetas, a los reales. Y quiero tratar de extender esas etiquetas al complemento. ¿No? Acá, este problema, así como está mal planteado. O sea, uno precisa precisar muchas cosas. Primero, ¿qué propiedades le pedís a la G? ¿Cuál es el tamaño de A? Ni que hablar de grafo subyacente, porque todos esperan que eso sea un grafo aleatorio geométrico. Digo, si es clasificación R sería un conjunto finito. Sería un conjunto finito. O sea, podría no serlo, pero. Ahora veo, preciso poner. Debería ser un conjunto finito. Preciso poner R, porque lo que yo estoy. ¿Cómo voy a pensar este problema? Creo que es el siguiente slide, pero si no lo ves, lo adelante. Voy a pensar el problema de cómo tengo que extender. Acá es donde se ve claramente es. ¿Cómo extiendo esa función del conjunto de etiquetas, que es un conjunto de vértices, a todo el grafo, usando la información de las conexiones? Entonces, ahí voy a precisar que el codominio sea los reales, y después voy a neutralizar, para tener de nuevo las etiquetas. Entonces, la idea de la clasificación semisupervisada es, bueno, usar tanto la información de las etiquetas, de los puntos etiquetados, como de los puntos no etiquetados. ¿Sí? O sea, para eso precisas un modelo de geometría latente. Acá parece muy sencillo, digamos, pero no siempre es tan sencillo, aunque la visualización, este otro problema tampoco es tan difícil que vamos a ver ahora, que son lo de los dígitos. Es como el random, o sea, esto es un embedding de la base de datos de los dígitos. Está claro, acá está el 1, se ponen algunos 3, algunos 9, el 7, pero después, por ejemplo, acá entre el 3 y el 8 y el 5, ya hay. Es más, si yo tengo por ejemplo, yo tengo un punto de cada uno, es medio difícil lo que puedo hacer para extender. Pero acá el G es el dígito mismo. G acá podría ser, sí, este punto corresponde al dígito 8. La métrica ahí para dibujarlo es que. No sé, es un embedding. La distancia entre las márgenes. Sí, pone. Esto es robado, también lo hice yo. Mapa no te quiere. Bueno, entonces, una forma de intentar resolver este problema es hacer una regularización usando la Laplaciano, grafos. Entonces ahí ya lo planteo como un problema de Dirichlet. Un problema de Dirichlet, grosso modo, en ecuaciones, es: tenés un conjunto, tenés una frontera, tenés una condición sobre la frontera, una función definida en la frontera, y querés extenderla de forma armónica adentro. Extenderla o extenderla armónicamente al medio y que lo de arriba actúe como una cota, como un cálculo también puede ser. Porque si la función del borde no es continua, no la vas a tocar, pero no importa. O sea, extenderla a la función adentro. Entonces acá tengo un operador que es STL, que es el laplaciano en el grafo. Y lo que voy a pedir es que el laplaciano sea 0. O sea, acá el borde es el conjunto A,
que es donde yo conozco las etiquetas, voy a pedir que la extensión sea armónica en el recto, y eso me va a determinar una función. Y bueno, ¿cómo hago después para umbralizar? O sea, ¿cómo hago para recuperar las etiquetas? Si yo tuviese solo dos, pues en el caso de dos etiquetas, una le llamo 0, otra le llamo 1, umbralizo en un medio, y bueno, en un medio, en ese caso, pero en donde me parezca que tenga que ser, y digo, estas son 1, las que están arriba de un medio son 1, y las que están abajo de un medio son 0. Porque eso tiene solución única, independientemente del conjunto A o de No, no, la U. Hay la, muchos- la, y podría haber, o sea, precisás, ¿cómo? Una. O ninguna. O sea, precisás poner algunas condiciones para que esto se resuelva. Bajo algunas condiciones, esto se puede probar que tiene solución, y que cuando n va a infinito, está, digamos, la solución a este problema, la U que soluciona este problema cuando n va a infinito, bien, es una U que está definida en un conjunto de vértices, ¿no? Pero uno la puede extender, digamos, a todo algo continuo, o para una UN, haciéndola constante a trozos. ¿Tá? Y uno toma límite en esa solución que es constante a trozos, no es ni siquiera continua, ¿no? Es constante a trozos, pero eso no importa, en el PDS, que tomas límite en sentido viscoso, y si probas que el límite es continuo, y eso se puede hacer bajo ciertas condiciones bastante geniales. Pero ¿y el RN cómo es? ¿Cómo? El RN cómo es. Bueno, o sea, bueno, ahora voy a ir a eso. Cómo es el RN. O sea, acá las condiciones son sobre cómo es, o sea, ahí G está definida nada, pero en realidad G también lo tengo que pensar como definida en RN, entonces tengo que pensar que G por lo menos es continua y acotada. Voy a, acá vas a precisar que. Me refería al parámetro de radio. Sí, acá vas a precisar que el RN vaya a 0 bastante rápido. Ahora, en 2 o 3 slides van a venir los resultados donde se cuantifica un poco cómo tiene que ser. Bueno, acá esto es una simulación que se la robé a Calder, que tiene muchas cosas sobre esto y que la verdad escribe bastante bien los artículos. O sea que me interesa. Y él lo que dice, bueno, tengo dos etiquetas, lo demás está sorteado independientemente, de forma independiente, el RN es 10 a la menos 2, tengo 10.000 puntos, y entonces la extensión armónica me queda así. En la placer igual a 0 quiere que sea constante, quiere que sea un plano, tenés muy pocos puntos, o tenés mucha inclinación, cerca de donde conoces el dato, subís muy rápido y después sos flat. Y eso es un problema, porque yo, ¿cómo le dije que quiero clasificar? Quiero clasificar umbralizando en un medio. Y el plano ese, que no es un plano, es casi un plano, está en un medio. Entonces, acá. Pero también es una virtud, o sea, tus datos son malísimos. O sea, No, mis datos son malísimos, pero está claro que esto que está acá lo tengo que pintar de rojo. Bueno. No sea. Bueno, debería tener bastante más chance de ser rojo. O sea, si vos lo ves visual, esto es cuando vos lo ves visualmente, decís, bueno, acá. Método clásico de clasificación, te trazas una recta, Pero por eso me gusta más la solución de Nicolás. Más debería ser más, hay tan poca información que no tenemos ni idea. Y eso es lo que está No, diciendo. está bien, pero si vos pones un poco más, también vas a estar flat en los extremos de este lado. O sea, hay una cuestión de. Entiendo que es muy de juguete. Entonces es como algo bueno. Sí, sí. Es chévere que un método que no se inventa cosas. Eso es. Bueno, entonces, esto lo arranca Calder, nosotros igual ya estábamos trabajando en esto cuando lo conocimos. Y es, bueno,
acá te viene la parte más EPD. Tengo la placiano, bueno, pongamos algo, pongamos un pela placiano. El pela placiano tiene algunas ventajas, ahora después creo que hay una imagen que muestra eso, y es que no es tan regular como la placiano. Tiene regularidad, pero te deja fluctuar un poco más. Entonces, ¿qué es el Laplaciano? Es ese operador, la divergencia del módulo de gradiente de la P-2 por el gradiente. Fíjense que cuando P es igual a 2, el exponente es 0, entonces solo me queda 1, me queda la divergencia de gradiente, que es el Laplaciano. Y el infinito Laplaciano, porque uno podría tomar límite en P siendo infinito, es esto que está acá. Ese d cuadrado es la notación de PDS estándar para el hessiano. Esto es como, si lo piensan, es como una derivada segunda en la dirección de gradiente. Sí, obviamente tengo que gradiente sea un número ahí, para eso que definir. Pero. Sí, ahí no, hacer la expansión formal y después. Entonces, una función es P armónica cuando anula el P laplaciano, ¿no? Igual. Y si una función es suficientemente regular y tiene gradiente no nulo, vale esta igualdad. Resolver el P laplaciano. No es que el P laplaciano es igual a esto. Eso no es bueno. O sea, faltan unas constantes de normalización. Pero esta ecuación es equivalente a esta otra. A esta ecuación. Entonces tengo el P laplaciano. Bueno, está bien, lo que pasa es que ahí está usando la homogeneidad fuerte. Si no tenés igual a 0, eso no pasa. Entonces, el P laplaciano es una combinación del laplaciano común, que es algo que regulariza muy bien, que lo entendemos muy bien, con el P laplaciano, que es algo que. Bueno, el P laplaciano perdón, el infinito laplaciano es, en algún sentido, que uno lo piensa solo puro en NPDs, como pensando. Yo tengo una función G definida en un dominio, omega, G, digamos, de borde de omega a R. Resolver infinito laplaciano igual a 0 y U igual a G. Esto es como encontrar la mejor extensión Lipschitz de G a todo el dominio. ¿No? Eso es una cosa que estudió Aronson en los 60. Y hay, por ejemplo, funciones P armónicas que son muy feas, como por ejemplo, pero infinito armónicas, U de xy igual x a la 3 cuartos, perdón, a las 4 tercios, menos y a las 4 tercios. Esto es, esta cumple, creo que es esta, cumple esto, y es como mejor el desafío. Bueno, es parte de lo que hay que precisar. Tiene constante de Lipschitz más chico. Lo que pasa es que ese problema también está mal planteado, porque hay dos. O sea, no necesariamente hay una única. Para que haya una única, tenés que pasar a pensar el problema como un problema no con una noción de EPS fuerte, de derivando y voy a obtener las cosas, sino con una noción viscosa. Que parece difícil, pero no es tan difícil, porque en el fondo es tratar de probar que tu límite es continuo y después tener una aproximación por diferencias finitas que sea buena. Hay cosas mucho infinitamente más complicadas, pero en el caso más básico siempre es. Bueno, el problema de Dirichlet para el P laplaciano es exactamente esto con un P. Y se puede probar el siguiente resultado, que es un resultado de Manfredi, Paviani y Rossi, Julio Rossi, uno de los autores, que dice lo siguiente. Si una función es P armónica, si solo si se cumple esta desigualdad para epsilon tendiendo a 0, esta igualdad para epsilon tendiendo a 0.
donde alfa es hermoso. ¿Qué me dice esta desigualdad? Esta igualdad. Pensemos que el error es cero. Por un momento. La parte de la integral es el Laplaciano. Esto es lo que va a converger al Laplaciano. La otra parte es la que va a converger al infinito Laplaciano. Si alguien fue a la defensa de tesis de licenciatura de Luciana Sastre, que fue mi estudiante, ella estudió cómo esencialmente esa parte la media entre el max y el min converge al infinito Laplaciano. ¿No? Esencialmente lo que está pasando por acá es que uno lo puede interpretar probabilísticamente de esta manera. Hay un juego detrás, que creo que es lo que viene ahora, y para esto es importante que P sea mayor o igual que 2. Porque si no, fíjense que el alfa es negativo. ¿Tá? Yo con probabilidad alfa voy a sortear jugar a algo que me va a dar el infinito Laplaciano, y con probabilidad 1 menos alfa voy a sortear jugar a algo que me da el Laplaciano común, que es moverme alfa. No es una forma de tratar porque tengo un error de orden 2, pero bueno, eso es lo estándar. Cuando uno aproxima esto, o sea, cuando uno aproxima el Laplaciano también lo tiene uno. En realidad es de orden 3, pero también lo va a obtener. Bueno, entonces el objetivo es resolver el problema de Dirichlet, que es este que está acá, con una representación probabilística, que es un poco la que voy a contar ahora. Bien. La representación probabilística para el mito de la Laplaciano se llama Two of War. Es como un juego de sin charlas. Y fue introducida por medio que se conocía, pero estaba en otro plano, y los que la conectan con el infinito Laplaciano son Yuval Pérez y Scott Sheffield, y después tienen un paper con Schramm y con Wilson. Son dos papers muy pesados, uno de Schumann de MS y el otro de Duke, donde fueron los resultados para el infinito Laplaciano y para el P Laplaciano. O sea, fíjense que cuando P es infinito, tengo que entender que alfa es 1. Si no juego al azar. Si P es infinito, no juego al azar. Bueno, tengo entonces dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, y dos monedas. Una M1, que la probabilidad de que me salga número es cara es alfa, y una M2, que es una moneda justa, medio y medio. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Empiezo en X0. Empiezo en X0, y lo primero que hago es sortear la moneda M1, la que no es justa, en principio, da igual 2, no es justa. Empiezo a sortear esa moneda, yo empecé en X0, tengo mi dominio omega acá, y bueno, si sale cara, voy a jugar, o sea, voy a sortear la otra moneda, la moneda M2, y voy a decidir quién de los dos jugadores mueve. El primer sorteo, el de M1, es para decidir si voy a moverme al azar o si voy a jugar efectivamente. Después, con M2, la sorteo si me tocó jugar, y es una moneda justa, a ver si jugamos Manuel o yo. ¿Dónde están los jugadores ahí? Todavía no están, ahora van a venir. Entonces, el que gana se mueve a algo que está en el entorno del punto inicial. ¿Sí? El entorno, algo así. Nos podemos mover a cualquier lugar. Al borde de la bola, adentro. Él tiene una estrategia, yo tengo otra. Tener una estrategia es tener una función medible. Nada más. Que me va a decir cómo me muevo en función del paso en el que estoy. O sea, cuál sería el siguiente paso. Bueno, y si no, se elige al azar, y eso es lo que se llama introducir ruido. Supongo que ganó Manuel, se movió ahí. Esta se quiso. Me gusta que me ponga ejemplo. Los juegos se llaman. No quiero estar en el. Entonces vamos a poner. Ya.
Laurita, Ahí está. mi organizadora, se mueve ahí sube. Yo te ayudo. Bueno, entonces ahora volvemos a sortear. O sea, primero sorteamos si vamos a jugar de nuevo a las hinchadas o si nos vamos a mover aleatorio. Si sale aleatorio, bueno, la siguiente posición va a ser X2 en algún lugar de ahí adentro. Volvemos a sortear. Sale de nuevo que juega Laurita, tiene mucha suerte. Y ella mueve hacia un lado. Entonces, ¿qué es lo que entonces ahora hay que empezar a pensar qué es lo que quiere hacer Laurita y qué es lo que quiero hacer yo. ¿Cuáles son nuestros objetivos en el mundo? Bueno, conectar el mundo. Sí. A veces no nos sale. Entonces, el segundo juego va a terminar cuando yo salga del omega. Y lo que voy a recibir, suponiendo que Laurita es el jugador 2 y yo soy el jugador 1, Laurita me va a pagar un premio que es la función que estaba definida en el borde por el lugar en el que salí. La función pensemos que está definida todo afuera, así no nos encontramos con cosas que se solucionan, como obviamente no va a salir acá porque tengo un paso de epsilon, va a salir ahí afuera, pero está bien, me paga. Eso es arreglo. Me paga por donde sale. Entonces, yo quiero que me pague lo más posible y la ahorita quiere pagar lo menos posible. Si la ahorita me pagan, si G es negativa, quiere decir que yo le voy a pagar a la ahorita. Entonces, bueno, ese es el juego. ¿Qué es lo que quiere Laurita? Quiere minimizar, yo quiero maximizar. El juego termina casi seguramente por el tema del ruido, cuando alfa es distinto de 1 y cuando P es infinito. Cuando P es distinto de infinito. Porque eventualmente en algún momento sale una racha lo suficientemente grande que te moviste en una dirección que te salió. La racha de Una racha donde te moviste al salto. Entonces, eso es importante, porque bueno, te dice que en principio cualquier estrategia de Laurita y la mía son varias, el juego va a terminar. Sí, porque para pagar pensamos terminar, pensamos salir. El diagrama, esto está en el libro de Marta Lewica, que es sobre este tema, es alguien quiere ir al hueso y alguien quiere ir a la zanahoria. Cada uno va a tomar las decisiones que lo acerquen a lo que corresponde. Bueno, este es el resultado de Pérez y Sheffield para el tubo Bohr con ruido, es decir, P distinto a infinito. Ellos prueban que esta función, la U sub epsilon, que fíjense que es S1 y S2 son las estrategias que siguen cada uno de los jugadores. Laurita quería minimizar, entonces Laurita va a buscar el ínfimo. Este es el pago esperado. ¿Sí? La esperanza esa es el pago esperado, que depende obviamente de cuáles son las estrategias que nosotros fijamos. Entonces, Laurita quiere minimizar, yo quiero hacer el supremo. Entonces, este va a ser mi pago esperado. El pago esperado de Laurita es, bueno, la versión dual de esto, y son iguales, eso se prueba. Eso es que cuando se prueba son martingalas, que el juego tiene un valor, se llama, que es ese pago esperado. Bueno, esta es una función que no es continua. En principio, ya no es continua, es esto que yo te decía, es continua a trozos. Que converge, o sea, tiene trozos de banda continua y después se hace discontinua, tiene saltos. Converge uniforme, pero con saltos controlados. Eso es lo importante. Converge uniformemente a una función continua U, que es una función viscosa de este problema. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, el primer paso es probar que esas U sub epsilon con algún aumento de compacidad tienen límites. Eso es tratar de probar alguna versión tipo Arcela-Ascoli, de la relativamente. Arcela-Ascoli en algún lugar de la vida. Y después, usando cómo es el juego y alguna cierta desigualdad a priori, ¿no? Sí, puedes hacer Arcela-Ascoli o puedes empezar, por ejemplo, un método iterativo tomando el ínfimo de G y después el supremo de G y vas ensanguchando la solución todo en el medio. O sea, lo que quiero decir es que si
Sí, es Arcela-Ascoli y un principio de comparación. Para probar que están acotadas. No es la única forma de probarlo, pero es la más natural. Y después tenés que probar que cumple la ecuación, esa un límite, y para eso usas un esquema de diferencias finitas. Y como vos sabés qué cosas comer. O sea, vos sabés que si vos tenés un punto y te movés y le arcás el promedio de lo que sucede, por ejemplo, en ZE, digamos, por epsilon, eso va al laplaciano, bueno, vos tenés que tratar de llegar a algo parecido. Entonces, podés hacer Taylor y. Entonces, esto se puede hacer también para infinito, creo que no está escrito, por eso está la frase esa. La forma de hacerlo para P infinito es, bueno, penalizar las opciones, las estrategias que tenemos Laurita y yo, penalizarlas como menos infinito. En mi caso, yo quiero maximizar, entonces nunca voy a ir a menos infinito. En el caso de Laurita, más infinito. Las estrategias que no nos llevan a terminar el juego. Por ejemplo, una estrategia así sería, como acá no hay azar, que los dos nos movemos al paso anterior del otro. Al paso anterior. Esa es una estrategia que no va a terminar, evidentemente, pero bueno, ella no quiere pagar más infinito y yo no quiero pagar menos infinito, entonces a esta estrategia le asignamos probabilidad cero y cuando tomamos promedio, la vamos. Digo, perdona, pero no, en el conjunto de estrategias, no hay un equilibrio en el conjunto de estrategias buenas, sensatas. Es decir, ustedes se pueden poner de acuerdo para que el juego no termine, pero Bueno, pero tenemos que pagar infinito. Entonces, o sea, lo que hace esto es que si el juego no si la estrategia está que el juego no termina, te dice que tu pago, te fuerza que tu pago esperado sea infinito. no, pero yo digo sin eso, antes de eso. Para no terminar, no es que los jugadores se ponen de acuerdo en no terminar, pero pierden, porque podrían ganar, o depende de la G. Supongo yo que depende de la G. Eso está en este paper de Pérez, Schramm, Sheffield, Wilson, y no, sinceramente no me acuerdo. Tienen varias condiciones para lo cual no termina. O sea, si pasa esto no termina, pasa esto no termina. No, me parece, en el anterior, en el juego el P me parece, ¿Cómo? el P en el juego, En el alfa. O sea, P en es la probabilidad. Ah, O sea, depende de P. gracias. Cuando P crece, ese alfa tiende a 1. Cuando P se va a infinito, está jugando mucho más el tubo Bohr, el hueso y la zanahoria que jugar. Gracias, porque sí, está como oculto ahí donde termina el P. Entonces, bueno, ¿qué es una solución viscosa? Esto lo paso bien rápido. Parece algo muy difícil, pero entonces USC es upper semicontinuous, semicontinuous superior. Es una subsolución viscosa del problema de Dirichlet que teníamos, cuando para un punto existe una función C2. Esto esencialmente sería así. Se una función C2 que toca a U en X0 y es mayor en el resto. Eso quiere decir que en X0 U menos, perdón, phi menos U tiene un mínimo, entonces se cumple la desigualdad que está ahí. Y lo mismo, esto es ser subsolución, ser supersolución, es lo mismo con lower semicontinuous, pero con los signos contrarios. Ahora pedís que haya un máximo en X0. Y esencialmente esto es, para pensarlo más filosóficamente, no sabe de las cosas, es cuando vos haces soluciones débiles, tratás de pasarle las derivadas a la función test. Acá es, la función test sería esta phi, y le tratás de, o sea, tener una solución viscosa es tener ciertas, o sea, que cuando vos ensanguchás a la U entre dos cosas regulares, se cumplen las desigualdades con tu nueva función test. Sí, el límite tiene que ser continuo, ¿no? Pero, o sea, lo bueno que tienen las soluciones viscosas, a diferencia de las soluciones débiles, que diría esto, quizá no le interesa a nadie, que las soluciones débiles, o sea, vos podés probar a veces que están en el PP, en L algo, no podés evaluar. Y en cambio, una solución viscosa es una función continua.
vos la podés evaluar. Y eso es muy importante. Porque la DBU resulta integral. Integrar o de resultados de minimización de funcionales lineales, porque vos estás tomando cosas como topología débil, o sea, obtenés un límite en alguna norma, pero bueno, si después cuál es el valor real no lo sabés. Pero a ver, si solución de viscosidad quiere decir que las dos cosas sean súper Que sea super y sub. super y sub. ¿Y eso existe? Bueno, para muchas cosas, sí. Para el pega no existe. Esos son resultados, o sea, que existe, creo que es un resultado bastante clásico de. El problema es demostrar continuidad. Sí, La existencia de la existencia está usando cosas tipo la random. religión Sí, en general. la existencia es usar el Ishi Gandalf y después Pero es difícil mostrar continuidad. Es lo que realmente le da peso a todo. para la existencia siempre hay una, en la ecuación siempre hay como una pues esto puede fallar, hay casos que falla, hay como una metasolución que es probar, agarrar el conjunto de las funciones que te cumplen la ecuación con desigualdad. Tomar el supremo, o sea, probar que no es vacío. Tomar el supremo sobre todas esas funciones. Y tratar de probar de que ese supremo es solución. Eso es el método de Perron, pero lo que pasa es que después probar unicidad no siempre es sencillo. Obviamente, si lo que tenés es lineal o cuasi lineal, esto funciona. Cuando es no lineal, ¿viste? Porque acá tenés dos desigualdades, cosas que Sí. me preguntaba. Supremo y infinito. Ahí, la pelea. Bueno, entonces, ¿cómo es el comportamiento asintótico? Vuelvo al juego. Yo quiero jugar al juego este del grafo aleatorio. Ahora lo que había visto antes era en el contexto continuo, yo me podía mover a cualquier lugar de la bola. Ahora no me voy a poder mover a cualquier lugar de la bola, porque mi entorno son puntitos. ¿Ah? Entonces me quiero mover a algunos de mis puntitos, que son vecinos. Entonces, bueno, voy a considerar un omega, o sea, tengo que poner algo, como quiero obtener un límite, quiero formular un teorema con un límite atrás, voy a tener que poner por detrás algo como continuo. Entonces tengo un omega abierto en 0,1 en la D, o sea, no hay restricción con respecto a que sea ese intervalo para que sea más sencillo, y porque estoy sorteando uniformes. Tengo una G continua, define el complemento de omega, y voy a considerar el tubo Word en la componente maximal de mi grafo, intersección omega. O sea, mi borde van a ser las cosas que están en la componente maximal del grafo, pero están afuera de omega. ¿Qué quiero decir? Es como que tengo el omega, está dentro de 0,1, entonces las uniformes caen a veces adentro, afuera. Lo que está afuera va a ser como el borde, en términos del problema de grafos, y lo que está adentro es lo que voy a considerar como el interior del grafo. Entonces, la idea es tratar de extender la función que tengo definida en estos puntos. Yo voy a ver solo esos puntos. ¿No? Voy a ver el valor de la función solo en esos puntos. Tratar de extenderla adentro, de manera que sea permanente. Y tener algún tipo de consistencia, ¿cuál sería la consistencia? ¿A qué le llamamos consistencia? Es a que cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, esa solución del problema discreto me converja a la solución del problema continuo. O sea, sea la extensión armónica, P armónica de la función G, para definir a todos lados. Y para eso voy a precisar estar en una parte de. Bueno, para ver. Entonces, este es un resultado de Calder. Calder es alguien que estudió ecuaciones, después se pasó a hace cosas de numérico, hizo cosas de numérico, y ahora, como me dijo Arnold Salgado, un conductor de Juan Pablo, ahora, si vos querés tener un grant, tenés que decir que hace Machine Learning. Entonces, es el Machine Learning de las ecuaciones de derivadas parciales, es tratar de hacer estas cosas. Y es lo que hace. Bueno, acá fíjense que él tiene que tomar el P más grande que la dimensión.
y asume, asume una velocidad del radio donde acá no importa tanto los valores en sí. O sea, ese Q es más grande que D, ¿tá? Asume que eso tiene que ir infinito. O sea, estás en una región del régimen de superconectividad, no en todo. Bueno, este es el valor del juego, prueba que converge uniformemente a la solución del problema de Dirichlet. ¿Tá? ¿Qué es lo que no está tan bueno de acá? Primero la restricción sobre que P tiene que ser mayor que D, y después a uno le gustaría, nosotros tampoco lo logramos, pero a uno le gustaría decir que Q es exactamente D. O sea, si vos pones que Q es exactamente D, estás exactamente cubriendo todo el régimen de superconectividad. Todo el régimen de superconectividad recuperás. El resultado nuestro es para cualquier D y para cualquier P, pero tenemos que poner un 2D en el radio. Yo estoy seguro que sale con D, pero no lo sabemos por ahora. Nos falta, o sea, lo que preciso para eso es tener mejores desigualdades de concentración. Ahora van a ver la desigualdad de concentración. La desigualdad de concentración que uso son, son muy gruesas. Deberíamos. Estoy leyendo un libro de Giné, de procesos empíricos, que hay mucha, miro chichi, porque era un momento que pedir ayuda, que prueba unas desigualdades muy fuertes y creo que nos podría. Con Ginés y un mexicano. Sí, creo que sí. Bueno, bien rápido los pasos de la prueba, que ya medio que lo dije. Introduzco el juego, introduzco esta ecuación que es como lo que sucede en media en el juego, se llama Dynamic Programming Principle, DPP. Y entonces pruebo que este juego. Ahí falta un paréntesis, para que me vuelve loco. Menos UDX, el UDX no está suelto. Está afectado por el coeficiente, 1 menos alfa. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Está. Sí. Está bien. No, pará. No, está bien. Está bien. Está bien que no te pareces. ¿No? Sí. Porque, ahora digo, esta ecuación sin el paréntesis, que Cacha quiere que ponga, pero no hay que poner, es lo que se llama DPP, y uno prueba que eso es una solución única con este argumento que les dije, tomar el supremo, las cosas, Perrón y algunos argumentos más para prueba inicial. No, porque en realidad la ecuación es esto que está acá igual a esto. O sea, yo puedo poner el 1 menos alfa acá, pero tengo que poner entonces acá el alfa sobre, meterlo acá adentro y poner el alfa sobre 2. Pero no es la placiana. Nico, está preguntando algo, Facu. Facu, Pero eso es un núcleo. Hola. Si era 1, el 1 menos alfa. Bueno, sacando el número de alfa. Lo que yo digo es que para converger a los respectivos laplacianos, infinito y el Lorentziano común, para converger al Lorentziano común, yo tengo que restar adentro de la suma 1 menos alfa. O sea, tengo que pasar esto para dentro de la suma, eso me va a converger al Lorentziano y me sobra un alfa por U de X, que es lo que va acá adentro. Para que el otro también converja al Lorentziano. había una pregunta o comentario de Facu. Facu. ¿Se me escucha? Sí, sí. Una pregunta capaz que no tiene mucho sentido, pero viste la primera igualdad en cero. En el complemento de omega, ¿se sabe si es una desigualdad en algunas regiones? Bueno, lo que pasa es que el complemento no es en el complemento de omega, es en los puntos que están en el complemento de omega. Entonces ahí esfuerzo la igualdad, o sea, ahí no voy a tener problema. Podría poner una desigualdad y que sea algo con obstáculo, si eso es lo que te interesa, eso se puede hacer. No, no, yo no digo de U igual G, te digo la primera ecuación. ¿Qué pasa? Afuera de omega, ¿es una desigualdad? ¿Se sabe?
No, afuera de omega es U es G, entonces es Como una ecuación de Bellman. no, no sé cómo es esa ecuación afuera de omega. Porque, o sea, en todo, si mi entorno toca omega, eso no va a ser cero. Ajá. Pero si estás afuera de omega, a partir de un n, todo tu entorno va a estar afuera de omega. Entonces, como eso, Yo estaba pensando, estaba por si una interpretación tipo de juegos donde afuera de la región de continuidad sos superarmónico o algo así. Sería algo así en este caso. después sería o sea, hay algo de eso porque se puede construir la solución esencialmente. Bueno, no quiero entregar. La verdad que no sé responder tu pregunta si la entiendo bien y también puede ser que no la esté entendiendo bien. Está igual. Está igual, después te pregunto igual. Gracias. El segundo paso es probar que que el valor del juego satisface esta ecuación. Eso es martingalas, jugar con cómo es el juego. Y el tercero es extraer un límite usando valor de compacidad. Y después es aplicar una técnica general de EPE, que son variables isomonis, que es un poco un esquema de diferencias listas para operadores Fuller en línea. Como Pero la P de esa es en el conjunto que dijiste al azar. Claro, es como esto está pensado para mallas regulares, pero lo puedes tener para esto. No es una malla regular porque no es. Porque vos, repito, cuando vos agregás un punto, cambiás también las conexiones. O sea, no tenés una monotonía en la malla. Pero, si esperás lo suficiente, sí. Bueno, bueno, la clave es que esas ecuaciones son equivalentes. Ah, esto es hacer Taylor, o sea, probar esta aproximación es hacer Taylor. Esencialmente, el máximo, el máximo está del centro, es como el gradiente, la dirección del gradiente. El mínimo va a estar en menos la dirección del gradiente. Haces esa cuenta, los gradientes se te van, porque unos más y menos, y te queda la diferencia de orden 2 si hiciste un Taylor de orden 2 en fin. Esto para phi, no para u, pero repito, como es como nuestra función test, tenemos que probar las cosas. Bueno, el problema en ese argumento es que yo preciso que mis entornos sean densos. Acá es donde viene el problema de la dimensión del D. Pero preciso tener puntos en todas las direcciones, porque yo no sé a priori dónde está el gradiente. Esta es una función test cualquiera, puede estar el máximo en esa dirección, en esta otra, etc. Entonces preciso tener puntos en todas las direcciones. Eso implica que no, o sea, no me alcanza con unos pocos puntos en la bola, y aparte tiene que estar, el máximo está, si yo estoy acá, y mi gradiente es un nulo acá, el máximo en una bola, ¿dónde va a estar? Va a estar en el borde y en la dirección del gradiente. Entonces preciso no solo tener muchos puntos, sino que tener muchos puntos sobre el borde. Y en todas las direcciones posibles. Si yo puedo hacer eso, entonces puedo reemplazar las bolas continuas, que me vienen de Taylor, por los conjuntos discretos, que son en el grafo, y va funcionando. Pero preciso eso. Y para probar eso es que preciso esta condición y usamos lo más grueso de desigualdades de concentración por ahora, que es Barnett y Chekhov-Willis. Quizá ahí es donde, No, ahí no me tengo que ajustar. claro, que sería muy interesante usar la desigualdad de Talagraph y ir pues, mucho más allá, mucho más fino, menos, digamos, Sí, menos eso, son más nuevas. Vamos a empezar. Bueno, o sea, Pablo Cherbonetti me dice eso, no quiero perder mucho tiempo, bueno, o no sé, porque es la parte más probabilística. Esencialmente me acota la distancia
el supremo de las distancias de la medida empírica respecto de la medida real de forma exponencial, más o menos, porque ese coeficiente puede crecer exponencialmente. Pero lo puedo controlar. En el caso en el que estamos nosotros, los conjuntos que a mí me interesan, como yo quiero tener puntos en todas las direcciones, son estos arquitos. Y estos arquitos tienen dimensión, creo que de más 1. No, no es, SSN es la dimensión de Van por X, y en este caso está bien anotada. Por n a la d menos 1. Entonces sigo teniendo algo exponencial. Acá lo que hay que hacer es encontrar la clase de conjuntos correctos. No. Si alguien conoce Van Michel-Ronig, que es una herramienta que está buena a conocer, eso me. Bueno, acá hay algunas cotas. Para empezar, la medida de los arquitos. Uno. Los A son esos pintados ahí. A son todos los posibles pintados estos, siempre y cuando el círculo grande me quede adentro del omega. ¿No? Eso para que todos tengan la misma área. Si el círculo me queda dentro del área, empiezo a tener algo con área más chica, eso me deberá la cuenta. Pero no alcanza porque como el omega está fijo, en algún momento te separas. Bueno, lo que dice Van por X me va a acotar, si yo tomo el epsilon igual de ese capa n sobre 2, me va a acotar la medida empírica es esto dividido n, esta es la medida real de esos arquitos que yo tenía, obviamente está multiplicado los grados por n, ¿tá? Y eso sigo teniendo una cota exponencial, entonces hago sumable, o sea, toca hacer que eso sea sumable. Si es sumable, tengo Borel-Cantelli, y a partir de un n aleatorio, tengo todos los puntos que quiera. Pero esencialmente lo que preciso es tener que la cantidad de puntos en todas las direcciones por n tipo me dé algo sumable. Si yo hago eso, voy a aparecer Borel-Cantelli y lo puedo hacer. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Si uno tiene esto también se lo saqué a Caldar. Este era el caso P igual 2. Para P2,5 te inclina un poco más. Y tiende a resolver mejor los que están en el medio que los que están allá. Y para P más grande, bueno, te genera eso. Esto es para el caso de ese. Yo no sé si esto es bueno, pero esto sí es un poquito mejor que esto. P infinito, ahí ya te está diciendo, ahí te está sobreestimando un montón. Usando información que no sabes si tiene. Pero con un P un poquito más grande, obtenés algo un poco mejor. Terminemos ahí, lo que venía después era otro juego, pero que tiene que ver con la convexidad de la función, no, que tiene que ver con la extensión convexa de la función. Pero bueno, es un poco la misma heurística, o sea, es el mismo método con otra ecuación que tiene otros problemas, porque, bueno, tiene otros problemas. Lo termino por acá porque hoy no sé, realmente se te presionaba. Acá te estoy mirando. No. Yo entendería que cuanto más te acercas al infinito laplaciano, estás regularizando menos, ¿no? O sea, sos No menos sos local. infinito, no sos infinito. Sos menos No, local. local sos, se dice. No es un problema de localidad. El infinito artesano es local. O sea, digamos, lo que es local es la persona fraccional. Lo que haces es permitís función. Vos cuando estás acá, estás jugando funciones C infinito. Entonces,
O sea, no solo ser infinito, sino armónico. No tenía esa. Y armónico es un plano, y si es constante, es más armónico. Entonces, esto no es. No, mi choque mental era que me parecía mucho más regular la solución con P más grande. Bueno, o sea, Pero ¿qué era regularidad? otra confusión. Perdón. Pero no, o sea, ese 1 no puede ser. Lo que no va a ser ese 2. O sea, va a ser. De hecho, o sea, hay unos papers, y para mí, puntos inentendibles, de finales de los 80, donde fueron visto C1 alfa y hayan el alfa óptimo en dimensión 2, y después un alfa asintótico óptimo para ver lo que quieran. Un polaco y Manfredi, de lo que hizo en la fórmula, no sé. Bueno, hablando de esto, ¿no?